30 ingenieros fracasaron, pero la pobre repartidora descubrió un secreto que cambió su destino. Clara pedalearía por las calles anegadas de su ciudad, un laberinto de edificios grises y sucios. La pobreza olía a aceite de motor y desesperanza. En cada esquina, rostros cansados la miraban pasar y ella sentía el nudo en su estómago crecer, recordándole que el dinero solo alcanzaba para sobrevivir un día más. Pero esa tarde, la vida le tenía reservado un giro sorprendente. Mientras se apresuraba hacia la dirección equivocada, un paquete misterioso en su mochila chisporroteaba como si contuviera secretos ulteriores. Aceleró con la adrenalina al máximo cuando se dio cuenta que había entregado pizza en el lugar equivocado. ¡Maldita sea!, murmuró. Pero al abrir la caja, no encontró una simple propina, sino un diario polvoriento atado con un hilo deshilachado. La curiosidad la envolvió. Se detuvo para leer. Al abrirlo, las páginas amarillentas estaban llenas de garabatos, cálculos locos y ensayos fallidos de 30 ingenieros atrapados en un sueño desvanecido. Describían un proyecto revolucionario de energía limpia, un invento que podría cambiarlo todo. Clara sintió su corazón latir con fuerza. ¿Qué les pasó?, preguntó, el sudor frío descendiendo por su frente. Las palabras estaban llenas de entusiasmo, pero también de fracaso. Y entonces, entre las frases de desánimo y líneas fracturadas, encontró un secreto oculto, un método que explicaba por qué su tecnología nunca funcionó. Habían pasado por alto un simple pero crucial componente, un mineral raro que si lo combinaban adecuadamente, podría reactivarse y darles nueva vida. Eso podía ser su salvación. La imagen de una nueva vida, lejos de la entrega de comida y las calles empolvadas, iluminó su mente. Pero como un rayo de esperanza, también trajo consigo un incremento en el miedo. Si alguien descubría lo que tenía, podría arrebatarle ese futuro. Mientras sus pensamientos giraban, un eco de pasos resonó detrás de ella. Clara se dio la vuelta y vio a 2 individuos de trajes oscuros, con los rostros ocultos bajo gorras, acercándose. Un escalofrío le recorrió la espalda. ¿Eran acaso enviados de la gigante corporación que había intentado comprar a aquellos ingenieros? A pensarlo, guardó el diario en su mochila. El deseo de protegerlo ardía en su interior. «Es solo un viejo diario», exclamó, intentando ocultar su nerviosismo. Pero su voz temblaba y sabía que estaba a punto de cruzar una línea peligrosa. Con el corazón en la garganta, tomó su bicicleta y empezó a pedalear frenéticamente. Aquellos hombres la seguían. Las calles se volvieron un laberinto. Pero en su mente solo había una pregunta. ¿Debía usar el descubrimiento para su propio beneficio o compartirlo con la comunidad que tanto lo necesitaba? La batalla se libraba dentro de ella, mientras el destino de su vida pendía de un hilo y la sombra de una corporación poderosa se cernía en su camino. «Oye, antes de que sigamos con esta historia increíble, necesito darte una advertencia importante. Muchos suscriptores han informado que YouTube eliminó sus suscripciones sin previo aviso. Echa un vistazo rápido al botón rojo de abajo para asegurarte de que todavía estás suscrito al canal. No quiero que te pierdas ningún contenido exclusivo que está por venir. Y ya que estás aquí, deja ese like poderoso que me ayuda mucho con el algoritmo. Ah, y cuéntame en los comentarios, ¿desde qué ciudad estás viendo? Me encanta conocer a cada persona increíble que forma parte de esta comunidad.
Tu participación marca toda la diferencia. Vamos a interactuar. Clara pedaleó con todas sus fuerzas. El viento helado le cortaba la cara. Las sombras de los edificios se alargaban a medida que el sol comenzaba a ocultarse. Su corazón seguía latiendo desbocado. Los hombres que la seguían parecían más cercanos con cada segundo. La ansiedad la empujaba a acelerar, pero el peso del diario en su mochila alcoholizaba sus pensamientos. ¿Cuál era la decisión correcta? A cada bocanada se acordaba del descubrimiento, del mineral, de lo que podría significar. Pero era difícil pensar con claridad mientras el miedo le daba vueltas en la cabeza. El sonido de pasos tras de ella intensificaba su pánico. ¿Qué haría si la alcanzaban? ¿Qué pasaría si descubrían lo que tenía? De pronto, un ruido sordo la hizo detenerse. Un fuerte golpe. Ella giró la cabeza justo a tiempo para ver una vieja camioneta oscura, perdiendo el control en la esquina. El vehículo iba directito hacia ella. Luchando contra su instinto, Clara se lanzó a un lado a toda prisa. La camioneta hizo un chirrido horrible al frenar. Pero no fue suficiente. Una puerta se abrió de golpe y un hombre salió con una pistola en la mano. ¡Clara!, gritó alguien desde el interior del vehículo. Su voz era familiar y su corazón se detuvo. Era Lucas, un viejo amigo que había perdido de vista después de la universidad. Siempre había sido un soñador, uno de esos que hablaba de cambiar el mundo. ¿Qué estaba haciendo allí? ¿Y por qué tenía una pistola? Ella sintió un nudo en el estómago, una mezcla de confusión y miedo. Lucas caminó hacia ella, la pistola en alto, su mirada desesperada. ¿No lo entiendes? ¡No! ¡Te lo puedes quedar! ¡Es peligroso! La urgencia en sus palabras hizo que el aire se cortara. ¿Qué significaba eso? ¿Por qué él estaba involucrado? Antes de que Clara pudiera responder, los hombres de los trajes oscuros se acercaron también, como sombras alargadas en la penumbra. «¡Lucas! ¡Suéltala!», uno de ellos ordenó. Era uno de los hombres que la había estado siguiendo. «Sabemos lo que tienes». El corazón de Clara dio un vuelco. ¿Qué estaba pasando? ¿Por qué Lucas estaba en medio de todo esto? Su mente giraba como un torbellino. Él había formado parte de aquel grupo de ingenieros. Clara, confía en mí. Ellos quieren el diario. Quieren silenciarte antes de que reveles el secreto. Es más grande de lo que piensas, dijo Lucas. Su tono más suave, pero la determinación en sus ojos era palpable. Clara se dio cuenta de que el miedo en su pecho no solo era por la amenaza de los hombres, sino por la traición que nunca imaginó. «¿Tú también?», le dijo, sintiendo la traición como un puñal. «Eras amigo de esos ingenieros. ¿Por qué no me lo dijiste?». Lucas bajó un poco la pistola, pero los hombres no se movían. «Porque creí que nunca encontrarías el diario. Pensé que podría mantenerte fuera de esto». En ese momento, el ambiente se llenó de tensión. Uno de los hombres de traje silbó y el otro se acercó. Clara sintió como el tiempo se ralentizaba, como si todo se detuviera. Un grito desgarrador la atravesó. Cuando uno de ellos hizo un movimiento brusco, Lucas disparó, pero no hacia los hombres. La bala impactó en el suelo, provocando una explosión de concreto y polvo que la envolvió. Clara aprovechó el momento de distracción. Sin pensar, salió corriendo en dirección opuesta. Corrió por las calles abarrotadas, sintiendo el aire frío en sus pulmones. Podía escuchar los gritos a sus espaldas, pero no se detendría. El diario aún estaba con ella, y con él una decisión que podría cambiar todo. Pero entonces una pregunta punzante emergió en su mente.
Si Lucas era parte del problema, ¿quién podía confiar en verdad? Clara corría sin mirar atrás. Su corazón latía como un tambor en su pecho. Las calles, llenas de sombras amenazantes, parecían cambiar de dirección en cada esquina. Ese diario, esa era su única esperanza. Pero, ¿realmente podía confiar en Lucas? Su mente estaba en caos. ¡Clara, espera! La voz de Lucas, llena de desesperación, cortó el aire detrás de ella. Sin embargo, no se detendría. El sonido de pasos rápidos la perseguía y el miedo se apoderaba de su ser. Algo más resonaba en su cabeza, una pregunta que la atormentaba. ¿Quién era realmente Lucas? De repente, un estallido. ¡Otro disparo! Clara sintió un sacudón en el suelo bajo sus pies. Instintivamente se agachó. Un coche se aproximó, frenando bruscamente a su lado. Un SUV negro, cristales polarizados. Un grupo de personas salió rápidamente del vehículo, unos en trajes y otros con ropa normal, pero todos llevaban miradas decididas. Era como si estuvieran esperando esto. ¡Atrápenla!, gritó un hombre con voz grave. Sus ojos miraban fijamente a Clara. Ella sintió un escalofrío. ¿Quiénes eran? ¿Estaban allí para ayudarla o para acabar con ella? Mientras trataba de encontrar una salida, un fuerte grito la regresó a la realidad. ¡Clara, corre! Lucas estaba detrás de ella, la pistola en la mano. Se dio la vuelta y lo vio apuntar a los hombres del SUV. Pero en un instante, todo se volvió confuso. Otro disparo y esta vez escuchó un golpe sordo contra el coche. El cristal estalló en 1000 pedazos. Clara, paralizada, vio como Lucas caía al suelo, su rostro pálido. ¡No!, gritó. El corazón le dio un vuelco. Sin pensar, corrió hacia él. En esos segundos de horror, su mirada se cruzó con la de Lucas. Una mezcla de dolor y algo más. ¿Qué era eso? ¿Estaba él involucrado con el grupo que ahora la perseguía? «Te necesito», balbuceó Lucas, mientras sus ojos se cerraban lentamente. Clara sintió que todo se desvanecía a su alrededor. En un momento de desesperación, recordó el diario. Lucas, el diario. Su voz salió como un susurro, pero era su única esperanza. Los hombres se acercaban, como sombras alargadas. Clara se lanzó hacia Lucas y, en un último acto de valor, tomó el diario de su mochila. Al abrirlo nuevamente, una hoja suelta cayó al suelo. Era un mapa. Un mapa con marcas rojas que señalaban lugares de la ciudad. «¡Clara, escapa!», le gritaron desde el SUV. Sus manos temblaban mientras recogía la hoja. ¿Qué significaba? Justo en ese momento, una explosión retumbó cerca, sacudiendo la tierra. Clara saltó. El polvo voló por los aires. Era caos, gritos, confusión. El dolor de Lucas y el sonido de los disparos se mezclaron en su mente. Con un impulso feroz, Clara decidió usar la ventaja del mapa. Sin mirar atrás, salió corriendo, el diario sujeta firmemente entre sus manos. Las calles se convirtieron en un laberinto, pero el mapa la guiaba. Sabía que tenía que llegar a un lugar seguro, pero en su carrera no se dio cuenta de que estaba siendo observada por más ojos de los que pensaba. Desde una azotea, una figura conocida su seguía. Un hombre con una mirada intensa y una sonrisa que no prometía nada bueno. Todo esto la llevó a preguntarse, ¿quién estaba realmente detrás de ella? ¿Eran los hombres del SUV? ¿O había algo más oscuro que acechaba en el horizonte? La noche caía.
y con ella el peso del secreto se hacía más denso. Clara estaba en el centro de un juego mucho más grande de lo que había imaginado, y su destino se dibujaba en la penumbra. ¿Podría confiar en el mapa o era una trampa más? Todo dependía de su siguiente movimiento. Clara corrió, el ritmo de su corazón resonando en sus oídos. Las sombras se cernían sobre ella, y el mapa arrugado en su mano parecía arder. Un sudor frío le recorría la espalda. Miró a su alrededor. Las calles eran un laberinto, cada esquina un potencial escondite o una trampa mortal. ¿A dónde vas, Clara? La voz de Lucas resonó en su mente, pero su figura era un eco lejano. «¡Confía en mí!» Pero esas palabras empezaban a perder significado. ¿Cómo podía apropiarse de su confianza cuando ella apenas podía confiar en ella misma? Mientras corría, se dio cuenta de que el mapa la llevaba hacia una antigua fábrica abandonada. Había escuchado rumores sobre ese lugar, malditos por accidentes y secretos oscuros. Pero debía arriesgarse. La entrada estaba cubierta de maleza y grafiteada con mensajes de desesperanza. Entró. El olor a moho la atacó de inmediato. Pero ya no. Había vuelta atrás. Cerró los ojos un segundo. Escuchaba pasos. Todo estaba en su contra. Se adentró más en la oscuridad, el eco de sus pasos resonando en la soledad. Y ahí, en el centro de la sala, había algo que brillaba débilmente. Una máquina antigua cubierta de polvo, con un letrero que decía Prototipo 701. Su corazón dio un vuelco. ¿Podría ser? ¿Era la solución que había buscado? Extendió la mano hacia la máquina, pero al instante un ruido la interrumpió. Las puertas se abrieron con un crujido inquietante y 4 figuras aparecieron, vestidas con ropa negra, observándola con ojos fríos. «No deberías estar aquí», dijo uno de ellos, con una calma aterradora. «¡Aléjense de mí!», gritó Clara, su voz llena de miedo. Pero en su interior algo más burbujeaba, un fuego que no estaba dispuesta a apagar. Sin pensarlo, levantó el mapa. «No saben lo que tengo, lo que puedo hacer». Los hombres se miraron entre sí, como si su interés se encendiera. «¿Qué sabes de la máquina?», preguntó uno, acercándose con una sonrisa siniestra. Clara sintió que su estómago se retorcía. ¿Por qué todos parecían estar en juego con ella? «¡Es una farsa!», grité. «Vine a limpiar los desastres que ustedes han creado». Un silencio tenso llenó la sala. Entonces, una explosión de luces rompió aquel momento. Las luces del lugar se encendieron repentinamente. Pero no eran luces normales. Eran parpadeos siniestros y la máquina comenzó a vibrar. Clara retrocedió, sintiendo el miedo agazapado en su pecho. «¿Qué le has hecho? ¡La máquina!», gritó a uno de los hombres, que mantenía un control en su mano. Él simplemente sonrió. Sus ojos brillaban de una manera extraña. «Ella no sabe nada», dijo. «Y tú tampoco, pero ahora sabes demasiado». Clara sintió que el mundo se desmoronaba a su alrededor. Entonces, justo cuando la situación parecía empeorar, una figura apareció detrás de los hombres. Era Lucas, pero no era el Lucas que conocía. Había algo diferente en él. «¿Lucas?». Su voz era un susurro. Él sonrió, pero no era un gesto amistoso. «Lo siento, Clara, no hay otro camino». Sin previo aviso, levantó la pistola y disparó hacia la máquina. El tiempo se detuvo. Clara sintió un frío helado correr por sus venas. El disparo resonó y hubo un destello brillante.
Todo alrededor de ella se volvió negro. Cuando Clara volvió en sí, yacía en el suelo de la fábrica. A su alrededor había un caos absoluto, humo, gritos y un silencio aplastante en medio del estruendo. Pero, incluso en ese caos, sentía algo, un cambio. Algo había cambiado en ella y en el mundo. Mientras miraba su reflejo en el cristal roto de la máquina, no solo vio su propio rostro, vio a Lucas. Lo que había entre ellos ya no era simple amistad. Había una conexión, una especie de fusión de mentes. Clara cayó de rodillas. El desbordante dolor y confusión la invadieron. How comenzó a preguntar, pero las palabras se ahogaron en su propia confusión. En su mente, ecos de secretos olvidados comenzaron a resonar. Lucas era una parte de su destino. ¿Y qué significaban realmente esos secretos? Las preguntas se multiplicaban y con la última imagen de Lucas en su memoria, Clara se dio cuenta de que todo lo que creía conocer estaba a punto de desmoronarse. La verdadera pregunta retumbaba en su mente. ¿Qué iba a ser ahora? El destino de todos estaba en juego y el futuro parecía más oscuro que nunca. Clara sintió que el mundo se desmoronaba a su alrededor. La imagen de Lucas, caído en el suelo, continuaba grabada en su mente. El calor de la confusión la envolvía, pero de repente un zumbido electrizante llenó el aire. La máquina, antes apagada, comenzó a vibrar con una energía creciente, iluminando la sala con destellos intermitentes. ¿Qué está pasando?, se preguntó mientras el humo aún envolvía el lugar. De pronto, un grito desgarrador rompió el caos. ¡Clara! Era una voz familiar, pero hizo que su piel se erizara. Se giró y vio a su hermano, Enrique, flanqueado por un par de hombres que parecían tan decididos como los otros. ¡Enrique! No podía creerlo. ¿Cómo había llegado hasta allí? ¡Sal de aquí! Eso no es un juego, gritó él, sus ojos llenos de desesperación. Clara sintió que el corazón se le aceleraba, el miedo se mezclaba con la confusión. En un momento, Lucas había sido una amenaza, y ahora su hermano parecía estar en el mismo bando. ¿Qué está pasando? ¿Por qué estás aquí?, preguntó, luchando por entender. Pero antes de que pudiera recibir una respuesta, el sonido de una explosión resonó en el fondo. La tierra tembló y el ruido fue ensordecedor. Clara se agachó, cubriendo su cabeza, mientras los hombres de traje caían al suelo, aturdidos. Era su oportunidad. Pero Enrique no se movía. Observaba fijamente la máquina. «¡Enrique, ven!», gritó. Pero él permaneció inmóvil, como atrapado en un trance. En un instante, todo pareció ralentizarse. La verdad llegó a ella como un rayo. Lucas no estaba solo en la jugada. ¿Quién lo hizo?, inquirió a su hermano con urgencia. «Dímelo ya». Enrique finalmente la miró, y había una chispa de comprensión en sus ojos. «No puedo dejar que lo destruyan, Clara. Tú no entiendes. Ese prototipo puede hacer más que solo energía limpia. Puede también acabar con ellos». Clara sintió un nudo en el estómago. «¿Qué quieres decir?». Pero antes de que su hermano respondiera, un grito cortó el aire de nuevo. Era Lucas, levantándose débilmente, pero el destello en sus ojos era diferente. «No lo hagas, Enrique. No puedes controlar lo que eso desatará». La tensión se cortaba en el aire. Los hombres en traje comenzaron a recuperarse, su mirada ahora fija en la máquina. Clara comprendió que sin importar qué, el tiempo se agotaba. Sin pensarlo, se lanzó hacia la máquina.
mientras los hombres se estabilizaban y buscaban control. «¡Enrique, ayúdame!», gritó mientras manipulaba los controles. Pero la realidad la golpeó. La máquina no solo vibraba, parecía resonar con algo que iba más allá de su comprensión. En un instante, ella y Lucas compartieron una mirada. «¡Debemos hacerlo juntos!», él exclamó. Los problemas y las dudas se evaporaron en ese momento. Justo cuando el caos alcanzaba su clímax, la máquina comenzó a brillar con una luz blanca cegadora. Clara sintió que una fuerza poderosa la empujaba hacia atrás. Los hombres gritaron, intentando cubrirse. Pero Clara no podía apartar la mirada. Al fondo, en el brillo, una figura empezó a formarse. No era una figura humana. Era algo más grande, más imponente. «Esto es solo el comienzo», dijeron voces extrañas en la oscuridad, resonando en su mente. Nadie podía ver en qué se estaban convirtiendo las cosas. Pero en ese mismo instante, Clara comprendió que las lecciones de su pasado estaban convergiendo en ese preciso lugar. Lucas, Enrique, incluso aquellos hombres, todos estaban conectados de alguna forma. Un giro impactante. La máquina no solo era una máquina, era un portal. Un portal a lo desconocido. Clara, con el diario aún en la mano, recordó las palabras de los ingenieros. La clave no es solo la tecnología, es lo que decides hacer con ella. En ese momento, el tiempo se detuvo. Se encontraba al borde de una decisión. ¿Atravesar ese portal, arriesgando todo, o dar marcha atrás e intentar vivir una vida más sencilla? Miró a Lucas y Enrique, una mezcla de pánico y esperanza reflejada en sus rostros. La máquina rugió, imponente. «¿Y si cruzamos?», murmura Clara, incapaz de apartar la vista de la luz brillante. El silencio se cernió sobre ellos mientras la decisión se abalanzaba como un torrente. Todo había cambiado en un instante, y lo que vendría después era más incierto que nunca. ¿Qué pasaría si al cruzar descubrieran que eran más poderosos de lo que jamás imaginaron? Clara sintió cómo la luz de la máquina la envolvía. Era como estar en el umbral de un nuevo mundo, donde todo lo que conocía podría cambiar. La energía vibrante la hizo dudar. ¿Debía cruzar? Sus ojos se desplazaron entre Lucas y Enrique, buscando un rayo de confianza en sus rostros. Pero justo en ese instante, un estremecimiento sacudió la sala. El suelo tembló, y la máquina quedó rodeada por un resplandor brillante que parecía tener vida propia. Los hombres de traje retrocedieron, confundidos. Dentro de ese caos, Clara vio la figura de Lucas. Él parecía más decidido que nunca. «Debemos hacerlo, Clara. No hay vuelta atrás». Pero mientras ella buscaba las palabras correctas, una sombra oscura surgió detrás de su hermano. Un hombre delgado y de cabello despeinado, que Clara reconoció de inmediato, se abalanzó hacia Enrique. «Tú no deberías estar aquí». Era Samuel, el líder del grupo que había estado tras los ingenieros. Su voz era más que una advertencia. Era una amenaza que llenó el aire tenso. Como un rayo, el pánico se apoderó de Clara. «Samuel, ¿qué haces aquí?», gritó, incapaz de ocultar su miedo. Sam había sido un viejo conocido, pero no uno del que cualquiera se quisiera acordar. Tenía fama de ser manipulado y peligroso. Alguien que siempre sacaba ventaja de las debilidades ajenas. ¿Tú crees que esto era solo una coincidencia? Samuel rió, su desdén envuelto de una arrogancia fría.
Siempre he estado un paso adelante. En sus manos llevaba lo que parecía un pequeño dispositivo, y Clara de repente sintió una punzada de terror. ¡No! ¡Gritó Enrique, intentando proteger a su hermana. Pero Samuel ya había apretado un botón y en un instante la máquina comenzó a hacer ruidos ensordecedores. Clara sintió que el tiempo se detenía. La luz parpadeante hacía que su piel se erizara. De pronto, un estallido. La máquina se había sobrecargado. Clara sintió que todo a su alrededor se movía a una velocidad vertiginosa. ¡Mira! Lucas se lanzó hacia el petardo de luz, abrumado. ¡Despierta, Clara!, gritó mientras su figura se evaporaba en el brillo. Justo antes de desaparecer, él extendió su mano, como si intentara llevarla con él. Era un momento tan real y tan irreal a la vez. ¡Lucas! Su voz se perdió en el estruendo, pero algo en su pecho se encendió. En un instante, el resplandor se apoderó de ella y la sacudió. Clara sintió como si se rompieran cadenas invisibles en su interior. Fue un golpe de claridad, pero cuando la luz se desvaneció y Clara cayó al suelo de nuevo, se dio cuenta de que había perdido algo más que una oportunidad. A su alrededor, todo se movía con tranquilidad. La máquina estaba allí, aún zumbando, pero los hombres en traje estaban tendidos en el suelo. Sin embargo, Lucas y Samuel habían desaparecido. Las emociones en su pecho se revolvían. ¿Qué había pasado? ¿Dónde estaban? Mientras se levantaba, un frío recorrió su corazón. Su hermano la miraba de lejos, sus ojos brillando con preocupación. ¿Qué acaba de pasar?, preguntó, como si aún no lo creyera. La tensión entre ellos aumentaba. Tú sabías que Samuel estaba aquí. No podías dejarlo entrar. Clara estaba furiosa. Su voz retumbaba en la sala vacía. No podía creer que Enrique hubiera permitido que Samuel se acercara, sabiendo el tipo de peligro que representaba. No era mi intención. Él se metió por la fuerza. Enrique empezó a explicar, pero las palabras se desvanecieron cuando Clara miró a su alrededor, buscando respuestas. La máquina antes temida ahora parecía un objeto neutral, esperando a ser entendido. Allí, Clara tomó un respiro al ver un pequeño destello en el suelo, un pequeño fragmento de metal. La pieza brillaba y parecía pulso con energía. Sus instintos la guiaron. «Es el núcleo del componente que faltaba, el mineral», murmuró. Aquello podía ser la solución, pero también podría ser su perdición. De repente, una sombra se movió en la esquina de su visión. Otra vez esa figura en la azotea la observaba. Un nuevo juego estaba apenas comenzando. Pero ahora, Clara sabía que no podría hacerlo sola. Ella y su hermano tenían que unirse antes de que los antiguos secretos de esa máquina los devoraran a todos. Ella se volvió hacia Enrique. «Si vamos a salir de esto, necesitamos trabajar juntos. ¿Pero estás conmigo?». Esa pregunta quedó flotando en el aire. La respuesta de su hermano sería el nuevo camino que tomarían, y un giro inesperado que cambiaría todo nuevamente. Pero el silencio que envolvía la habitación solo presagiaba más oscuridad. ¿Podrían confiar el uno en el otro cuando todo se había derrumbado? Esa respuesta aún estaba por verse. Clara sentía una angustia apremiante. La máquina vibraba a su alrededor como un ser vivo, y su hermano Enrique no la rompía con la mirada. «¿Estás conmigo?», volvió a preguntar, el sudor perlándole la frente. El sonido de los hombres en el suelo resonaba en sus oídos. Fue un momento tenso, eléctrico.
Pero Enrique dijo algo que cambió todo. Clara, no deberías estar aquí, susurró. Su voz temblaba, pero Clara notó algo más en su tono. Un miedo palpable. Tienes que creerme. Samuel no es solo un enemigo. Es parte de esto. ¿Qué quieres decir? Respondió Clara, confundida. El terror se apoderaba de ella. ¿Cómo puede ser parte de esto? ¡Nos ha estado persiguiendo! Enrique tragó saliva. Su rostro se tornó pálido. Él es mi padre. El corazón de Clara se detuvo. Las palabras flotaron en el aire. Y de repente todo cobró sentido y a la vez perdió sentido. ¿Qué? No puede ser. ¿Estás diciendo que Samuel es...? Sí, y siempre lo fue. Solo me lo dijo cuando tenía 10 años. Le prometí que lo mantendría en secreto, que lo protegería. Clara, no sabes lo que realmente quiere. Enrique estaba al borde de las lágrimas. No podía dejar que me involucraras en esto, pero ya es demasiado tarde. Espera un segundo. ¿Cómo podría no saber esto? Eres mi hermano. ¿Cómo pudiste ocultármelo? Los nudos en su estómago se volvieron más fuertes. Su propio hermano era parte de una historia secreta que jamás imaginó. Lo que sentía por Samuel, rencor, miedo, se mezclaba con la traición hacia Enrique. No puedo creer esto. No deberías haberme involucrado. Lucas está muerto por tu culpa, gritó, recordándola. Mirada cansada de su amigo cuando cayó al suelo. ¡No! ¡No lo entiendes! Enrique alzó la voz, pero su mirada delataba que el miedo lo consumía. Samuel hará cualquier cosa para conseguir esa máquina. Él sabe que puede usarla para algo devastador, y por eso secreto es importante. La máquina es nuestra única esperanza. Clara sintió un escalofrío. ¡Espera! ¿Estás diciendo que él quiere usarla para...? La máquina retumbó, haciéndose oír, y entre el estruendo, Clara sintió que el ambiente se llenaba de tensión. No podían perder más tiempo. Debemos hacer algo rápido. ¡Clara!, gritó una voz desde la entrada. Alguien más había llegado. Un grupo de hombres apareció, amenazantes, con las miradas fijas en ellos. Clara sintió que el tiempo se contraía. Su pecho se oprimía con la intensidad del miedo. ¡Esos son de Samuel!, espetó Enrique, tomando su mano. Tienen que estar aquí para llevarse la máquina. Tenemos que movernos. Clara miró a su hermano, sintiendo la urgencia, pero en su corazón una batalla rugía. Los dos juntos contra el mundo. Algo no está bien. Hay algo más, Enrique. ¿No has visto cómo reaccionó Lucas? En su mente, la imagen de Lucas, con su sonrisa forzada y su mirada oscura, resonaba. Yo no sé en quién confiar, murmuró Clara, el temor apretando su garganta. Lucas, él también tiene secretos. Ahora no es el momento para dudar, presionó Enrique. Justo en ese instante, el grupo de hombres se acercó con miradas insidiosas. Clara sintió que el aire se cortaba. ¿Qué hacemos? La pregunta se deslizaba entre ambos. ¡Corremos!, gritó Enrique, y en un instante, antes de que pudieran moverse, algo horrible ocurrió. Un hombre del grupo sacó un dispositivo, el mismo que Samuel había usado, y apretó un botón. Una explosión de luz estalló hacia ellos, un resplandor intenso que iluminó la habitación, una luz cegadora que creó un caos instantáneo. Clara cerró los ojos, y el estruendo del sonido se convirtió en un eco ensordecedor. Cuando abrió los ojos, el lugar se había transformado. El suelo ya no estaba ahí, y en su lugar había un abismo negro que se extendía hacia lo desconocido. En ese instante,
Clara comprendió la magnitud de lo que estaba pasando. La máquina había sido activada de una manera que jamás imaginaron. ¡Clara! La voz de Enrique quedó ahogada en el estruendo. Ellas se encontraban al borde del abismo, un lugar donde la realidad se torcía. Miró a su hermano, y los hombres en el suelo estaban desapareciendo uno a uno, atrapados en un vórtice. Una sensación de pérdida y traición la invadió. ¿Era todo parte del plan de Samuel? Desde el principio, la máquina había liberado algo más, algo oscuro y letal. Mientras el abismo la absorbía, Clara extendió la mano hacia Enrique. En su pecho, un nudo insistentemente apretado se transformó en terror. La conexión con su hermano se desgastaba. «Enrique, no puedo perderte». Pero él estaba atrapado entre dudas, atemorizado por esas revelaciones. El abismo estaba devorando todo, incluidos sus secretos. ¿Vamos a cruzar esto juntos? ¿Qué tal si esto es lo que Samuel quiere? Gritó el miedo evidente en su tono. No lo sé, no lo sé. La confusión lo envolvía. La oscuridad seguía creciendo. Clara sintió que el hígado le palpitaba, y mientras el abismo la llamaba, no podía dejar de cuestionar su destino. La profunda traición que encontraba en su hermano, ¿sería el principio del fin o el inicio de algo desconocido? «¿Y si cruzamos?», murmuró, con los ojos fijos en el vacío. «Pero, ¿podrían hacerlo juntos? ¿O el abismo los separaría para siempre?» La pregunta flotaba densa y opresiva en el aire. Clara estaba al borde del abismo. La luz de la máquina brillaba intensamente. Estirando las sombras y jugando con sus miedos, miró a Enrique, enfrentando la realidad de lo que acababa de descubrir. «Tu padre es Samuel», susurró con incredulidad. La verdad lastraba el aire. ¿Podrían seguir juntos? Un escalofrío la recorrió. La tensión entre ellos era palpable. «¿Qué hacemos?», gritó. Pero Enrique solo la miraba, paralizado. El abismo resonaba, llamándolos a cruzar, a saltar hacia lo desconocido. Pero no podía dejar de pensar en lo que perdería. Antes que pudiera reflexionar más, un grito desgarrador atravesó la sala. Vieron a dos figuras humanas surgir de la oscuridad. Eran los hombres de Samuel. Una atmósfera de confrontación espesa se extendió. Eran más que dos, eran 5 y venían decididos. Una sensación de urgencia llenó la habitación. «¿Cómo? Si el tiempo se estuviera acabando». «Clara, muévete», gritó Enrique, empujándola del hombro. Fue un momento visceral. Se giró hacia la máquina y vio destellos resplandecientes. «No podemos dejarlos tener esto». El eco de su voz chocaba con el sonido en su pecho. Clara se movió rápidamente. Las luces de la máquina parpadeaban, creando un espectáculo que distorsionaba la visualización de la realidad. Intentaron avanzar, pero antes de que pudieran actuar, el suelo tembló aún más. Un ruido ensordecedor resonó. Una especie de portal se abría. La incertidumbre se adueñaba de Clara. «¡Detrás de ti!», gritó Enrique. Ella se giró justo a tiempo para ver cómo uno de los hombres lanzaba una bola de humo. En un segundo, todo se volvió blanco. «¡Cúbrete!», Clara intentó proteger sus ojos, pero el humo la envolvió. La tos la golpeó y en medio de la confusión sintió algo helado tocar su hombro. Se giró y frente a ella estaba Lucas. «¡Vine a ayudarte!», declaró, pero su voz sonaba diferente. Había un tono entre el pánico y la traición. «Tienes que confiar en mí, Clara. Hay algo que no sabes». El corazón de Clara latía salvajemente. «¿Qué estás haciendo aquí?
Su voz temblaba. Recordó sus últimas palabras antes de que todo se volviera caótico, antes de la señal de Samuel. No hay tiempo. Deja que yo me ocupe de ellos. Lucas estaba diferente. Sus ojos brillaban con una intensidad que la asustaba. Quiero mantenerte a salvo. Todo esto es un juego. Y necesitas entender antes de que sea demasiado tarde. ¿Un juego? ¿Qué es lo que sabes? Clara exigió, pero la tensión aumentaba en el aire. Fue entonces que el cielo pareció caer. En un instante, Lucas retrocedió, entrelazando sus manos. Samuel está detrás de todo. La máquina no solo puede crear energía, puede destruirlo todo. No lo debemos permitir. ¡Cállate!, gritó Enrique, saltando hacia él. Pero fue demasiado tarde. En ese momento crítico, el suelo se tambaleó y, como si el tiempo se detuviera, una grieta se formó debajo de ellos. Clara sintió la tierra ceder. La máquina vibraba al máximo, como un monstruo que despertaba. Un rayo de luz emergió, y antes de que pudiera reaccionar, se alzó la atmósfera con un fuerte destello. Clara y Enrique quedaron paralizados, mientras Lucas sonrió como si tuviera el control. ¡No! ¡Vas a liberar el caos! Clara intentó gritar, pero el sonido se perdió en la explosión de luz. Era un espectáculo de colores, una danza de energía sin control. En un momento de lucidez, Clara entendió. Lucas había estado manipulando todo. No era el viejo amigo que ella pensaba. Era la clave, la conexión que todos buscaban. El aire se caldeaba y el sudor resbalaba por su frente. «Él es parte del problema, Lucas», susurró mientras veía cómo los hombres de Samuel luchaban contra la energía del portal. Todo parecía consumirlo. Una explosión resonante. Luego, un silencio ensordecedor. Clara se sintió caer. En un instante veía a Lucas envuelto en la luz. Y luego todo se volvió negro. Cuando despertó, estaba sola en un oscuro paisaje surrealista. «¿Dónde estoy?», murmuró, sintiendo el frío del miedo en su pecho. Esa luz, ese caos. Pero ¿qué había pasado con Enrique y con Lucas? Mientras trataba de recomponer sus pensamientos, una sombra se acercó. Era un rostro familiar. «¡Clara!», murmuró, pero la voz sonaba diferente. A medida que la figura se iba acercando, la inquietante sensación regresó. Era Samuel. La misma mirada que había visto en la fábrica. Pero ahora había algo más. Un destello de triunfo. «¡Vaya! Hemos jugado un buen rato, ¿no crees?». Su risa resonó en la oscuridad. Clara sintió que el mundo se desmoronaba de nuevo. ¿Era esto una trampa? ¿Qué le había pasado a su hermano? No podía responderse. Cada segundo sentía el peso de la revelación aplastándola. «¿Sabías todo el tiempo?», preguntó Clara, con miedo y rabia. Pero Samuel solo sonrió, acercándose más. «Todo ha sido parte de un plan mayor. Y tú, querida Clara, es la pieza que une el rompecabezas». La confusión llenó su mente. «¿Qué rompecabezas?». Su voz tembló, mientras el abismo de la verdad parecía acercarse más. «Uno que cambiará todo lo que conoces», afirmó, y algo en sus ojos brillaba como una chispa letal. Clara estaba atrapada en un juego que no había elegido. La pregunta surgía en su mente. ¿Podría escapar? ¿O solo había tocado la punta del iceberg? La oscuridad la rodeaba. ¿Sería el final? ¿O tenía aún una oportunidad? Todo se reducía a una decisión que aún no había tomado. Clara se encontraba frente a Samuel, el hombre que había estado detrás de
tantas sombras en su vida. La oscuridad la envolvía. Su corazón late con fuerza en su pecho. La incertidumbre era abrumadora. «No puedes controlar esto», murmuró ella, todavía tratando de procesar lo que su hermano le había confesado. ¿Cómo podía confiar en él? «Claro que puedo», respondió Samuel con una sonrisa torcida. «Siempre he tenido el control, pero tú eres esencial para mis planes». Su mirada era fría como el acero, y ese tono en su voz le helaba la sangre. «¿Por qué deberíamos seguirte? ¿Qué quieres de nosotros?», preguntó Clara, sintiendo cómo la rabia burbujeaba dentro de ella. «No te hagas la víctima, Clara. Esta máquina puede crear energía inagotable o aniquilarnos a todos», dijo Samuel, dando pasos hacia ella. «Tú y yo somos más parecidos de lo que crees. Tienes el poder para hacerlo, así que elige». En ese momento, Clara sintió que el suelo temblaba otra vez. «No quiero nada de esto», mientras la máquina vibraba de nuevo, iluminando la sala. Su luz era cegadora, destellos que la hacían sentir pequeña y vulnerable. De repente, un grito quebró el ruido. «¡Clara!». Era Enrique, que apareció detrás de unas viejas columnas, su rostro blanco como el papel. «Mira detrás de ti». Clara se giró y vio a los hombres de Samuel cayendo a sus pies, uno tras otro, como si algo invisible los estuviera derribando. «¡No!», Samuel gritó, furioso, mientras un brillo intenso comenzaba a emanar del núcleo de la máquina. «No puedes dejar que esto ocurra». Clara sintió que todo se desmoronaba. En ese instante, la máquina estalló con un sonido ensordecedor. Luego, la luz se apagó repentinamente. Clara, cegada por el resplandor. Todo se convirtió en una oscuridad aplastante. Cuando las luces regresaron, se encontró en un lugar completamente diferente. La sala de la máquina había desaparecido. Clara miró a su alrededor, confundida. Estaba en una especie de laboratorio caótico, salpicado de tubos, gráficos y pantallas parpadeantes. El aire estaba impregnado de un olor químico. «¿Dónde estamos?», preguntó. Su voz sonaba distante y llena de temor. Pero la respuesta vino de alguien que no esperaba ver. Era Lucas, de pie frente a ella, pero ya no lucía igual. Su expresión era una mezcla de odio y tristeza. «No quería que esto pasara», murmuró, con el eco de la máquina aún sonando en sus oídos. «Lucas, ¿qué pasó? ¿Qué está ocurriendo?», preguntó Clara, temiendo la respuesta. Y en ese momento, un sonido similar a un zumbido comenzó a levantarse. La luz de la máquina pareció estar amplificando algo, como un pulso descontrolado. Un sudor frío recorría la nuca de Clara. «Es un experimento, y la única forma de detenerlo es activar el núcleo en el que tú también tienes acceso», dijo Lucas, su voz resonando en el laberinto. «Éramos amigos, Clara, y quisiera protegerte, pero necesito que te unas a mí. Juntos podemos controlarlo». «¿Controlarlo? ¿Controlar qué?». Clara se dio cuenta de que había más detrás de sus palabras. Lucas siempre había tenido un trasfondo oscuro, pero ahora esa oscuridad parecía estar tomando forma. Un estremecimiento le recorrió la espalda. En ese instante, una sacudida atravesó la sala. La alarma sonó y las luces parpadearon. Algo se había desatado. «Lucas, no puedo confiar en ti», grita Clara, mientras la indignación se acumulaba. «Pero deberías». Lucas insistió, extendiendo la mano. «Todo este tiempo he estado tratando de protegerte. Si esto funciona, todo cambiará». De repente, un nuevo ruido atrajo su atención. Era un pitido agudo, y en la pantalla más cercana, una imagen comenzó a formarse. Era un mapa.
Pero no, era un mapa de su ciudad. Clara no pudo contener una exclamación. Era un mapa de sus recuerdos, un registro de todos los sitios donde había estado. Pero también mostraba un camino directo a donde estaba Samuel. Fue un momento de revelación. No, esto significa que puedes manipular la realidad, se dio cuenta. Y sin previo aviso, algo dentro de ella se incendió. ¿Qué más escondes, Lucas? Pero antes de que pudiera recibir respuesta, el laboratorio estalló de nuevo, con una energía peligrosa. El suelo vibró y Clara sintió que todo se caía alrededor. En medio del caos, el núcleo de la máquina se incendió, sacando chispas, y ella se sintió atraída, como un imán. Entonces, como un rayo, las luces comenzaron a parpadear con fuerza. ¡Lucas! ¡Quieto, Lucas! Pero el tiempo se había detenido. Todo era confuso. Clara luchaba por mantenerse en pie. ¿Era Lucas un aliado o un enemigo? La tensión entre ellos se cortaba y no sabía quién estaba realmente con ella. Y al mirar una vez más hacia el núcleo, vio una sombra familiar, una sombra que la seguía, alguien de su pasado que no había visto regresar. ¡No puede ser! Su corazón se detuvo. Era Samuel. ¿Qué estaba planeando ahora? Las preguntas se multiplicaban mientras el tiempo se esfumaba. Ella había caído en una trampa, y mientras la máquina vibraba, se dio cuenta de que el verdadero juego apenas comenzaba. El destino de todos estaba en juego, pero ¿quién iba a ser el verdadero jugador? La incertidumbre la envolvió, y la pregunta gritaba en su mente. ¿Quién era realmente su enemigo? ¿Y podía confiar en alguien otra vez? Clara se encontró atrapada en un torbellino de caos y confusión. Las luces parpadeaban a su alrededor, mientras el zumbido de la máquina se intensificaba, como un clamor ensordecedor. Samuel sonrió, confiado y peligroso, y eso le congeló la sangre. Eres parte de mi plan, Clara. Lo que sucede aquí lo controla la máquina. Tú eres la clave, dijo acercándose aún más. No pretendas que voy a seguirte, Samuel. Clara respondió con el corazón acelerado, buscando a Enrique entre la oscuridad. No voy a dejar que uses esto. ¿Estás lista para descubrir tu verdadero poder? Samuel cuestionó, y en su mirada había un destello de locura. Pero antes de que pudiera reaccionar, el suelo tembló nuevamente, y el núcleo de la máquina ardió con una luz cegadora. Clara supo que debía actuar rápido. ¡Enrique! Gritó, intentando atraer la atención de su hermano. Él parecía perdido, atrapado entre el pánico y la traición. ¡Es hora de luchar juntos! Mientras la energía de la máquina crecía, una ola de determinación brotó en Clara. No podía permitir que una sombra como Samuel dominara su destino. «Vamos, Clara», dijo Lucas con desesperación, extendiendo su mano. «Usa el poder de la máquina. Juntos podemos destruirlo». Pero Clara sabía que no podía confiar en él. Había algo oscuro en sus ojos, algo que la advertía. «No». «No puedo dejarlo a manos de alguien como tú», replicó, girando hacia Samuel. El aire se volvió espeso. Samuel comenzó a mover su mano y un destello oscuro emergió de la máquina, extendiéndose hacia Clara y Enrique. Sin pensarlo, Clara tomó la pieza de mineral que había encontrado y la levantó como un talismán. «Eso no va a funcionar conmigo», gritó, mientras el brillo del mineral se intensificaba. Un estallido de luz cortó la oscuridad, provocando una corriente devastadora que repelió el ataque de Samuel. «¡Imposible!», él gritó. Era un choque de energías, la luz del mineral y la sombra de su poder. Pero Clara
no estaba sola. Enrique, ahora despertando de su confusión, se unió a su lado, alineando su fuerza con la de su hermana. ¡Ahora!, ordenó Clara. Los dos levantaron sus manos e invocaron la energía del mineral. Una explosión de luz dorada surcó la sala, envolviendo a Samuel en su radiante resplandor. La máquina dejó de vibrar, el caos disminuyó y la energía oscura fue absorbida. «No, no puede ser», chilló Samuel, mientras su figura se desvanecía como una sombra en el ocaso. Lo último que Clara vio fue el terror en sus ojos antes de que desapareciera por completo. La sala quedó sumida en un inquietante silencio. Clara y Enrique estaban allí, temblando, conscientes de lo que habían logrado. La máquina, ahora inerte, parecía descansar tras una larga batalla. «¡Lo hicimos!», murmuró Clara, sintiendo una mezcla de alivio y tristeza. Lucas cayó de rodillas, su mirada en el suelo, abatido por la derrota. «Lo siento, Clara. No sabía lo que hacía», dijo finalmente, su voz llena de arrepentimiento. Ella, reflexionando, entendió que debía perdonarlo. «Todavía hay tiempo para cambiar, Lucas. Pero no puedo confiar en ti por ahora», le respondió, pero ya no sentía rencor. «Solo deseo de reconstruir lo que se había roto». Mientras se disponían a salir del laboratorio, una luz suave iluminó el área. Clara sostuvo fuertemente el mineral, comprendiendo su poder. «Esto no termina aquí. Nuestra lucha apenas comienza». Fue un momento agridulce. Clara sabía que los desafíos vendrían, pero también viajaban juntas la esperanza y la fuerza. Los tres intercambiaron miradas, unidos por un destino incierto pero prometedor. Mientras salían, Clara miró al cielo, sintiendo que una nueva realidad les aguardaba. Pero en su corazón había un eco persistente, el legado de todo lo vivido, las elecciones que les quedaban, y así se sintió lista para enfrentarse al futuro. Tú, que has seguido esta historia, no te quedes atrás. Suscríbete inmediatamente al canal para no perderte las próximas historias exclusivas. Esto es solo el comienzo. Aplasta el botón de like ahora y alimenta el algoritmo para que más personas se unan a nuestra aventura. Inunda la sección de comentarios con tus reacciones y teorías sobre este desenlace impactante. Comparta instantáneamente este video con al menos 5 amigos que necesiten conocer este desenlace. Este es el momento para demostrar tu apoyo. No esperes ni un segundo más.